Bienvenidos otra vez a otra entrevista del proyecto Cuídame, Recuérdame. Este proyecto fue creado con el fin de brindar información a los cuidadores de pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o ELA, y sobre todas las cosas promover el autocuidado del cuidador. Les recordamos que los administradores de la plataforma realizamos estas entrevistas con el fin de brindar información tanto a los cuidadores como también a los pacientes que están pasando por estas enfermedades neurodegenerativas, y estas entrevistas son de carácter informativo y orientativo. Cualquier opinión siempre hay que solicitar al especialista médico en salud. Hoy tenemos el agrado de tenerla a Verónica López. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vero es licenciada en enfermería, así que Vero, a ver si nos puedes contar un poquito cómo es tu experiencia, los estudios que tienes. Bueno, realicé la especialidad de terapia intensiva y un diplomado en hemodiálisis. Bueno, actualmente me dedico a cuidado a personas a domicilio. Soy encargada de un grupo de enfermeras que realizamos esos cuidados para cualquier tipo de patologías. Cualquier tipo de patología. Sí. Excelente. Pueden ser niños, pueden ser adultos mayores. Sí, pueden ser incluso cirugías postquirúrgicas. Eso no sabía. O sea, temporalmente también, ¿no? Sí. Pueden realizar. Qué excelente labor, Vero. Y Vero, un poco para ya introducirnos en la entrevista, ¿tienes alguna anécdota con algún paciente que haya tenido una enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer y alguna historia que te haya llenado tu alma, tu corazón y que lo tienes aquí grabado y que te recuerdes y que quieras contarle a la audiencia? Sí, trabajé con pacientes con diagnóstico de Alzheimer, de alguna demencia, de Parkinson. Claro, me recuerdo de un paciente, ¿no?, que me llegó al corazón, lo recuerdo con cariño. Si nos puedes contar, porfa. Ya. Tuve, ¿no?, un paciente de sexo masculino. Yo trabajaba en una casa de reposo. Entonces, paciente con diagnóstico de Alzheimer. Entonces, paciente ingresa, ¿no?, a la casa de reposo caminando en compañía de sus familiares. Sí. Luego ya lo dejan al paciente, familiares se van. Entonces, el paciente empieza, ¿no?, a buscarlos a los familiares, empieza incluso a llorar, incluso a extrañarlos, ¿no? ¿Dónde están? Grita, ¿no? O sea, se sentía desubicado seguramente, sí, ¿no? Por la misma enfermedad también. Entonces empieza a llamar a su esposa. ¿Ya? ¿Y su esposa capaz que ya no estaba más o...? No, seguía viva. Seguía viva. Sí. Los familiares lo que comentan, ¿no? Ellos no tenían disponibilidad de tiempo para cuidarle al paciente. Por esa razón le trajeron a la casa de reposo. Entonces, durante una semana el paciente estuvo así, buscando a su familiar, llamándole a su esposa, a sus hijos. Entonces, no se acostumbraba, ¿no?, a la casa de reposo. Por más que yo me acercaba, le distraía, diciéndole, no, va a llegar más tarde, ya va a venir. Sí. Entonces el paciente no los buscaba, los extrañaba. Eso pasó durante una semana. Familiares vuelven nuevamente un fin de semana, un domingo, a visitarle. Sus hijos me dicen, porque le vieron, ¿no?, a su familiar que estaba con ojos rojos, estaba inflamados sus ojos. Entonces me dice que ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha estado mi familiar aquí? Yo le comento, ¿no?, a su familia, no les busca, empieza a llorar, incluso ya no ha dormido estos días bien. Entonces deambula. Entonces ellos, ¿no?, deciden, ¿no?, hablan, se reúnen, deciden
deciden llevárselo a su casa, pero me proponen a mí, ¿no?, que lo cuide a domicilio. Entonces yo accedí a ir a su domicilio, porque durante esa semana yo le agarré cariño y compasión al paciente por cómo se portaba, ¿no? No era feliz en esa casa de ese esposo. Es por eso que acepté, y en su casa ya el cambio era ya diferente. Entonces, al paciente siempre le había sabido gustar así hablar con personas, siempre había sido sociable, entonces eso le gustaba, era alegre, ánimos, sí, claro, era alegre, estar con familia, con personas. Entonces el cambio era así. Estaba bien en su casa. Entonces al estar en su casa ya conciliaba sueño, cosa que en la casa de su esposo no lo hacía, no podía. Estaba con su esposa como era de la misma edad, ¿no? Entonces ella un poquito no caminaba bien así, no podía caminar. Entonces estando en su casa ya estaba con su esposa, ya se sentía más cómodo, más feliz. Sí. Ay, qué bien. Bueno, es importante, ¿no?, también no hacer esos cambios bruscos, ¿no?, en los que tienen alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, porque evidentemente les agarra esa tristeza, ¿no? Se me late que es para la mayoría de los eso pasa, de los pacientes, ¿no? Eso pasa en la primera fase, ¿no?, cuando aún todavía el paciente puede reconocer, digamos, a sus familiares. Pero cuando ya entra en una tercera fase, ¿no?, ya no conoce ni a su familia, nada. Entonces el paciente no reacciona, ya no se queja, no estoy bien aquí, no estoy bien, no, ya no ves esos síntomas. Entonces yo le acompañé al paciente durante 4 años. Durante esos 4 años vi, ¿no?, que la enfermedad iba en progreso. Ya como él deambulaba en su sala, caminaba bien, ¿no? Entonces ya la enfermedad iba en progreso, ya no empezaba a caminar, se movilizaba en silla de ruedas, incluso ya no comía. No hacía pasar alimento. Ha progresado, digamos, muy rápidamente su enfermedad, ¿no? Sí, y ya no, la comida lo retenía en la boca. Y así fue progresando su enfermedad. Y yo me había acostumbrado mucho al paciente y me dolió mucho su partida, ¿no? Porque hasta esa etapa yo le acompañé. O sea, los dos se han acostumbrado, se me late, por lo que me estás diciendo. Sí. Qué linda historia, qué linda historia. Ok, entonces, viendo un poco eso de tu experiencia y todo, al final qué importante es la labor del cuidador, ¿no? Del profesional y también del familiar, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que es ese, o sea, cómo lo defines esa importancia? ¿Tiene que tiene que sobrecuidarlo o tiene que estar a su lado, darle un buen ambiente? ¿Cómo tendría que ser el cuidado de un paciente con una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer? Tiene que ser, ¿no?, el cuidado donde él se sienta cómodo. Él mayormente en los pacientes lo que se sienten cómodos en su casa, en su casa propia, en su cama. No le puedes tú llevar a otro lugar que él desconoce, que él, digamos, no puede ambientarse a ese lugar. Tiene que estar rodeado de sus familiares, porque llega a extrañarlos. Es importante entonces, no, o sea, en el proceso de la enfermedad no moverlos de su ambiente de toda su vida. Sí, eso al inicio, ¿no? Porque ya el paciente aún recuerda, ¿no?, dónde es su casa, sus familiares recuerdan, pero ya cuando la enfermedad va avanzando, ya no recuerda ya su casa, ni su propia familia ya no recuerda. Sí, es así siempre, las enfermedades, más el tema de Alzheimer.
Vero, un favor, cuando en el momento de que tienes que contratar los servicios de una enfermera, ¿qué deberíamos considerar? ¿Su experiencia, su currículum, alguna actitud? ¿Qué nos puedes comentar de ese tema? Ya, al contratar un personal de enfermería, lo primero que deben pedir es currículum. ¿Qué experiencias tiene con adulto mayor o con enfermedades neurodegenerativas? Es necesario que tenga esa experiencia. Sí. O bien, si no tuviera esa experiencia, ¿no? Ver que sea carismática, que tenga habilidad en comunicarse con el paciente, que sea alegre, ¿no? Constantemente un personal de enfermería para este tipo de enfermedades tiene que ir hablándole. Si el paciente llega en un momento, digamos, a ser agresivo, ¿no? La enfermera tiene que estar preparada para ser fuerte, ¿no? Que no le afecte. Muchas veces, por ser mujeres, ¿no? Tenemos de un carácter sensible, entonces una enfermera ya tiene que estar preparada para eso. Y otro también sería que ver, ¿no? Si su familiar de usted, digamos, es una persona, digamos, obesa o si no es alta, no puedes tú contratar a una enfermera que sea de talla baja, cosa que al paciente nosotras tenemos que ir manejando, ¿no? Movilizando al paciente, ayudándole. Entonces, incluso para llevarle al médico, sí, para trasladarlo del dormitorio al living o a la cocina. Sí, en ese aspecto, entonces la enfermera le ayuda, ¿no? Con un brazo, van caminando, le ayuda a caminar y todo eso. Excelente, qué bien que nos estás diciendo eso, porque otra cosa que también estaba comentando antes de que te hagamos la entrevista es que no se recomienda mucho el tema de enfermeros, creo, ¿no? Que mucho más conveniente es contratar una enfermera, ¿no? Sí, yo vi casos, ¿no? En que rechazan a un profesional enfermero y más aceptan a un personal, mujer, digamos, personal de enfermería que sea mujer. Muchas veces entre hombres, ¿no? Empieza a gritarle, entonces un paciente ve a una mujer, entonces ya no es ¿cómo se podría decir? Tiene que tener un aspecto maternal, ¿no? De cuidarlo, todo eso, ¿no? Sí. Eso creo que hay que considerarlo. Sí, un enfermero tanto no le va, como una enfermera lo va a cuidar, ¿no? Siempre está buscando, digamos, a la mamá, ¿no? Sí. El paciente. Sí. Excelente. Otra cosa, ¿cómo puedo asegurarme de que la enfermera o el enfermero está realizando su trabajo? Te aseguras, ¿no? En el reporte de enfermería. Nosotras como enfermeras realizamos un reporte de enfermería donde ponemos cada actividad que realizamos. Digamos, si le hacemos un baño le bañan, ¿no? Sí. Sí. Su aseo personal, sí, ¿no? Aseo matinal, en qué horario le estamos haciendo, o alguna actividad, algún ejercicio que le estamos realizando. Entonces eso se anota en el reporte de enfermería. Y también, ¿no? Si presenta catarsis, si va presentando diuresis. ¿Qué es catarsis, diuresis? Es fecal, es lo que llamamos, ¿no ve? Ya. Porque si el paciente, digamos, no presenta, ¿no? Puede llegar a tener estreñimiento, y ahora si no tiene, no presenta diuresis, ¿no? Puede estar deshidratándose. Entonces esos aspectos anotamos nosotros. Y si un médico, ¿no? Cambia, digamos, algún medicamento o receta un medicamento, allí en qué horario estamos administrando según indicación médica, si estamos realizando el tratamiento correctamente, en los horarios que corresponde. Entonces en la historia clínica manejamos, ¿no? Una historia donde están los reportes, anotamos sus signos vitales. Entonces, en allí se pueden ver, ¿no? Excelente. Y eso también le sirve también al especialista médico, ¿no? De salud. Sí,
ve sus reportes, ¿no? Entonces ahí ve cómo estaban sus signos vitales, cómo ha estado durante el día el paciente, si hay algún cambio o no. Qué bueno. Otra cosa, Verónica, claro, tú me has dicho de que, bueno, al contratar a una enfermera deberíamos ver su historia, cómo incluso reacciona con el paciente, todo eso, pero al momento de que la enfermera ya entra a la casa, ya a trabajar todo eso, ¿cómo deberíamos coordinar entre la familia, el paciente? Porque no todos aceptan de buenas a primeras, ¿no? A las enfermeras, especialmente te digo en el caso de los pacientes. Sí, en la primera fase, ¿no? Los pacientes suelen ser algunos, ¿no? Agresivos. Exacto. Agresivos todavía. O no quiere, o dicen no necesito. Sí, o no aceptan dicen, la ¿no? enfermedad, pero yo no estoy enfermo. Exacto. ¿Y cómo actúan en ese caso? En ese caso, a lo que nos ha funcionado ha sido que la enfermera no debe ir, ¿no? Vestida con uniforme. El familiar debe decir, es una conocida, ¿no? Que va a venir aquí a ayudarnos, te va a hacer compañía. Y estar, ¿no? Siempre en la primera fase, siempre en compañía del familiar, hasta que el paciente se acostumbre a la enfermera, que lo vea, que lo esté... Que no lo vea como una enfermera, eso es importante, sino que lo vea como una parte de la familia, digamos. Sí. Excelente, excelente. Y otro tema, ¿cuáles son las labores que realizan las enfermeras, pero en el domicilio, en la casa? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Nosotros realizamos cuidados, ¿no? En los cambios de posiciones. Primero, en la primera fase, lo que nosotros debemos hacer es motivar al paciente, ¿no? A que realice ejercicios, a que realice caminatas cortos y a estimular la estimulación cognitiva, hay que realizarlo. Como juegos. Sí, juegos, musicoterapias, cosa que buenísimo. El paciente vaya, ¿no? No vaya perdiendo en progreso la memoria. Claro, hay a veces que yo he visto también que muestran fotos, ¿no? Sí. Antiguas para que recuerde también sí, siempre, lo que era su niñez, sí, digamos. Siempre mencionarle, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus familiares? ¿O cómo se llama tu hijo, tu esposa? ¿No? Todo eso siempre ir recordándoles. Entonces, en la tercera etapa, ¿no? Hay que realizar los cambios de posiciones. Esto para que no tengan escaras o úlceras de presión también se llaman. Entonces hay que ir haciendo cambio de posiciones. Porque en la tercera etapa es donde ya el paciente ya pierde fuerza muscular, ya no puede pararse, ya la enfermedad fue avanzando, ¿no? Entonces esos cuidados debemos realizar. Otro es en la alimentación que se debe realizar. Tú como enfermera supervisas en la primera fase, ¿no? Le cortas la carne en trozos pequeños, supervisa su alimentación, que no coma carbohidratos y que tome líquidos, ¿no? Entonces, esa es supervisión. Pero ya en la tercera etapa, yo vi, ¿no? En los pacientes que muchas veces no pueden masticar, no pueden tragar los alimentos. Es ahí donde tenemos que tener cuidado para que no llegue a atorarse, ¿no? Darle su comida ya triturada o en forma de papillas y darle mucho líquido para que no se deshidrate. Otro es hay que hacerle ayuda de estímulos cognitivos, como por ejemplo, ¿no? Juegos de memoria, refranes, leérselo, el periódico, el libro junto con el paciente. Aquí dice esto, ver noticias, ¿no? Que hay que informar también al paciente, ¿no? Excelente. Querida Verónica,
El tema de la última etapa me llegó mucho porque yo creo que ahí tienen que coincidir mucho, ¿no? Con los familiares, cómo van a ser. Seguramente una enfermera ya no va a ser posible que haga tanta labor, ¿no? Entonces tienen que coordinar constantemente, ¿no? Eso, si me pudieras decir, ¿cómo coordinan esa última etapa? Bueno, ¿no? Se reúne con el familiar, donde se dice, ¿no? Se le explica que, digamos, el paciente ya no puede levantarse, ¿no? Uh-huh. Ya trata de levantarse, pero no puede, ya no puede. Entonces es allí donde con el familiar ya coordinamos, ¿no? Que ya necesitamos nosotras ayuda para movilizar, accesorios, ¿no? Especiales, sí, ¿no? Como silla de ruedas, emelate o andador, pañales. Sí, cuestión de pañales que no le falten, ¿no? Y sus utensilios para el aseo matinal, ¿no? Entonces que no le falten, incluso tratamientos, que no le falte tratamiento. Entonces eso coordinamos con el familiar, ¿no? Y con los doctores también deben coordinar harto, ¿no? Sí. O sea, el tema de cómo va a ser el tratamiento, y ustedes también le deben dar una retroalimentación a los médicos, ¿no? De cómo está el paciente, sí, su avance. Informamos, ¿no? Todos los síntomas que está presentando ya el paciente. Entonces eso se debe coordinar, más que todo en la movilización. Yo creo que es importante, ya que nosotras solas no podemos, ¿no? Como ya no colabora, entonces es bien dificultoso manejarlo. Claro, el cuerpo es más pesado, sí, ¿no? Más pesado, incluso ya no podemos solas ya manejar, ¿no? Ya tendría que también una persona más, sí, incluso ya debería estar, ¿no? Sí. Porque en la primera etapa se puede manejar con una enfermera, ¿no? Sí, normal se maneja con la enfermera sola, porque ya el paciente colabora, ¿no? Vamos a caminar, solamente le ayudamos, ¿no? Entonces, incluso con su bastón se va ayudando, con un burrito se va ayudando. Entonces, nosotros estamos atrás por si llega a caerse, ¿no? Entonces, ahí le levantamos, entonces... Pero en la tercera etapa ya no es así. Es casi imposible. Uh-huh. Y Vero, ¿cómo has aprendido el tema de cómo cuidar a una persona con enfermedades neurodegenerativas? ¿Te han enseñado en la facultad o fue ya la experiencia y ya un poco...? Aprendí mucho en la casa de reposo. Allí se ve todo tipo de enfermedades que están, ¿no? Los adultos. Entonces allí aprendí, incluso hice cursos, ¿no? Para adulto mayor, los cuidados que se debe realizar. Qué bien, qué excelente, qué bien. Y ¿cómo se llaman? Bueno, ya estamos en la parte final de la entrevista, y algo que se nos haya escapado, pero que es importante que los cuidadores sepamos sobre el tema de cuidados, por el tema de la relación entre el familiar, la enfermera y el paciente, porque ahí hay un trío, ¿no? Sí. No, recomendaciones sería que cuando contraten, digamos, un personal de enfermería, no lo dejen sola. Siempre traten de ayudar. Por ejemplo, excelente. Hay pacientes que en la primera etapa sigue esa autonomía personal, ¿no? Quieren hacer su vida cotidiana normal. Entonces quieren escaparse. Entonces estar siempre allí, ¿no? Si les llama la enfermera, digo, no, ya no puedo más, no quiere entender. Entonces tratar de estar en ese momento ahí, apoyándolas a ustedes. Ayudándonos. Eso, y en la tercera fase, donde le dije que no es bien difícil ya movilizarlo, ¿no? Cuando el paciente ya no colabora, sí, ya no ayuda, porque incluso yo tuve esa experiencia, ¿no? Que a mí me ganó, o sea, el paciente no lo tuve que dejar ahí sentado y levántate, ya no podía yo alzarlo. Claro, porque se vuelve re pesado el cuerpo y sí, otro que tampoco tiene esa fuerza como para poder movilizarlo, sí, de uno para a levantarlo, otro lado, ¿no? Fácilmente levantarlo. O sea, se resbala incluso, sí, ¿no? Entonces es donde los familiares deben apoyar ya a la enfermera y no dejarla sola. Y ¿sabes qué? Otra cosa que te quería preguntar,
aprovechando la situación en eso de que se te resbala el enfermo, todo, ¿cómo preparas el ambiente, el cuarto del paciente para que no se te resbale? O sea, ¿tratas de que esté alfombrado todo? ¿O qué cosas debería tener el cuarto del paciente sobre todas las cosas? Para que no se caiga, se resbale, sí, y no se haga daño, ¿no? Sí, el piso no tiene que estar, ¿no?, resbaloso con cerámica, algunos tienen, ¿no? Sí. Entonces bien fácilmente se resbalan. Tiene que estar engomado. Engomado. Sí, hay así engomados, así. Eso previene a que vaya resbalando, ¿no? Uh-huh. O si no es que tenga alfombra, ¿no? Eso va a prevenir para que resbale. Excelente, excelente. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista, por tu generosidad para comentarnos tantas cosas. Yo creo que no va a ser la primera vez, te vamos a llamar más para que nos cuentes más cosas, y sobre todas las cosas agradezco la paciencia que has tenido con muchos pacientes. Seguramente deben estar recordándote en el cielo algunos. Sí, la verdad, sí, uno se llega a encariñar, ¿no?, con la persona, digamos, con tercera edad, porque son como niños. Ya tú ya les vas recordando, le enseñas esto, así tienes que hacer esto, ¿qué es? Enseñar los colores, los números, ¿no? Entonces te vas acostumbrando a esa persona. Sí, y un poquito recapitulando todo lo que hemos dicho hoy, entonces es el tema de que, bueno, hay que tener cuidado con el tema de solicitar siempre el currículum y la experiencia que tienen los enfermeros, tener una comunicación fluida entre los familiares y ustedes, los enfermeros, para que el paciente también reciba todo el apoyo que necesitan, y a ustedes tampoco no dejarlos solos, ¿no? Sí. Y bueno, después el tema de, bueno, ya nos has dado varios tips de la primera y de la segunda etapa, cómo se debe tratar al paciente, incluso cómo manejarse, todo, y bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de poder contratar una enfermera, pero sobre todas las cosas creo que aquí lo más importante es que tengamos una comunicación fluida, porque la enfermera también, como ha dicho, tiene que hacernos un file comentándonos todo, y ese file es súper importante porque con eso va el familiar al médico y eso lo presenta, y para el médico es mucho más fácil tener ese file y ver qué es lo que está pasando con el enfermo. Entonces tomen todas esas consideraciones, pónganlo en práctica. Y bueno, cualquier consulta que tengan en relación con todo lo que es esta entrevista, pueden dejarlo en el espacio de comentarios y nosotros con todo gusto vamos a responderlo. Y bueno, muchas gracias, Vero, nuevamente. No, la agradecida soy yo por invitarme, ¿no? Gracias, Vero. Eres un encanto. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecemos al equipo de Cuídame, Recuérdame. En la producción está Ariel, y bueno, está también con nosotros en todo lo que es el desarrollo y de todas estas entrevistas está Tania Lorini, mi persona, y también por detrás está Kenneth también. Así que muchísimas gracias.